Muy buenas tardes. En esta oportunidad vamos a hablar sobre otra patología de enfermedad del tejido conectivo conocida como enfermedad mixta del tejido conectivo. Bien, partimos de que el mismo denominativo pues nos habla de una patología que involucra la mezcla o una serie de síntomas y signos correspondientes a varias enfermedades. De tal manera que nosotros en la definición tenemos que la enfermedad de tejido conectivo es una enfermedad autoinmune que se caracteriza por los títulos elevados de autoanticuerpos. Pero ¿cuál es especialmente el U1-SRNP? ¿No? Que se acompaña de manifestaciones clínicas de otras enfermedades como el lupus, esclerosis sistémica, las miopatías y la artritis reumatoide. Dentro de la historia sabemos que ya en 1942, Paul Klemperer y colegas agruparon bajo el término de conectopatías o colágenos a un grupo de enfermedades de características similares. ¿Cuál era el común denominador? El daño al tejido conectivo o al tejido de sostén, que evidentemente tenían un compromiso multisistémico. Sabemos que Sharp ya en 1972 ya nos habla de un grupo de pacientes que tienen rasgos clínicos de enfermedades de lupus, esclerosis sistémica y polimiositis, ¿verdad? Y que tenían marcadores inmunológicos como los anticuerpos antinucleares, ¿no? En valores elevadísimos, ¿sí? Y que estos eran sensibles a la acción de la ribonucleasa. Lo que nos llamaba la atención en ese momento era la especificidad antigénica frente a una ribonucleoproteína. Es por eso que de ahí sale el denominativo de RNP. Epidemiológicamente se trata de un proceso de una enfermedad rara, ¿no? Es más baja que las otras patologías. La incidencia más o menos va entre 2 casos a 100.000 por año. Y evidentemente es mucho más predominante en el sexo femenino, entre 4 y 12 meses. Dentro de la ectopatogenia no sale del contexto de las otras enfermedades autoinmunes, puesto que sabemos que esta enfermedad tiene un factor genético donde está involucrado el HLA-4, B953, DLB1, 0401, BO08. Y si ustedes recuerdan bien, son estos HLA que se comparten con otras enfermedades como la artritis reumatoide y el lupus y la esclerosis sistémica. De tal manera que estos factores genéticos, asociados a los factores ambientales como la radiación ultravioleta, infecciones virales, por ejemplo, Epstein-Barr, citomegalovirus, el hipotrópico humano, pueden condicionar a un desorden inmunológico como el resto de las enfermedades y desencadenar la enfermedad como tal. De tal manera que en esta parte vamos a tener la participación de nuestra inmunidad innata y adaptativa con el reconocimiento de autoantígenos, ¿no? Por parte de las células inmunológicas, la presentación a través de los linfocitos T y B y la formación de inmunocomplejos. Pero estos inmunocomplejos tienen la peculiaridad de tener un peso neotónico de 70 kilodaltons y que además son dirigidos contra una facción, contra la facción uracilo 1 de la ribonucleoproteína. Ahora, una vez que se produce el proceso inflamatorio por el depósito de estos inmunocomplejos en diferentes órganos, llámese articulaciones, riñón, corazón, piel, ¿no? Se producen las manifestaciones clínicas determinadas por las artralgias, artritis, edema en manos, miositis, alteraciones esofágicas, enfermedad pulmonar intersticial difusa, Raynaud, hipertensión arterial pulmonar, por ejemplo, ¿verdad? Y ya posteriormente, con el daño subsecuente, vamos a tener una dificultad y una alteración en el pronóstico vital de nuestros pacientes. Al ser una patología mezcla de diferentes o una combinación de varias enfermedades, vamos a tener efectivamente en las manifestaciones musculoesqueléticas, artralgias, artritis no erosivas, mialgias, en piel y mucosas podemos tener esclerodertilia tal como esclerosis sistémica, edema en manos y el fenómeno de Raynaud. En la parte pulmonar podemos tener hipertensión arterial pulmonar, derrame pleural, fibrosis pulmonar, como podemos ver en el diagrama.
En la parte del corazón podemos ver alteración o inflamación de las tres células, ¿no? Pericarditis, miocarditis y endocarditis, tal como pasaba en lupus, ¿verdad? La endocarditis abacteriana, con las valvulopatías subsecuentes. En las manifestaciones gastrointestinales vamos a tener alteraciones hepáticas, producción de disfagia, pirosis, procesos autoinmunes como la cirrosis biliar primaria y la hepatitis autoinmune, la parte renal con glomerulonephritis mesangial, que es muy diferente a la glomerulonephritis lúpica, ¿sí? De otro tipo, nefropatía intersticial, y puede, sí, en estos casos, algunos casos se han visto como crisis de la esclerodermica, ¿no? Como pasaba en esclerosis sistémica. En las manifestaciones hematológicas podemos ver alteración de la serie blanca, con leucopenia, linfocitopenia, anemia de los crónicos, hipergamaglobulinemia policlonal, la prueba de Cush puede ser positiva, púrpura trombocitopénica trombótica y finalmente aplasia. ¿Está bien? O sea, en este caso podemos ver alteración de las tres células. La parte neurológica puede afectarse también produciendo cefalea, neuropatías, meningitis aséptica, mielitis transversa y vasculitis retiniana. Como verán, en la parte neurológica sí tiene algunos rasgos como del lupus, sin embargo, no tiene toda esa esencia de los 19 casos que pudiesen presentarse en esta patología. Sabemos de una manera que existe cierto factor protector de la parte renal por parte de la enfermedad mixta del tejido cognitivo. Es decir, que estos pacientes eventualmente no hacen una glomerulonefritis tan agresiva como la del. Por otro lado, conocemos que existen criterios, para el diagnóstico existen criterios de clasificación, los de Alarcón-Segovia y los de Casacagua. Los de Alarcón-Segovia hablan de la presencia del anticuerpo, de la presencia del anticuerpo del anti-URNP en títulos mayores en número 600. Y el criterio clínico, o los criterios clínicos manifestados por edema en manos, sinovitis, miositis comprobada por laboratorio de biopsia, como secuela de miopatías inflamatorias, donde va a haber incremento de las transaminasas, la CPK, el LDH, y más aún si es la biopsia, el fenómeno de Raynaud y la acroesclerosis con o sin esclerodermia. ¿Está bien? Entonces, por lo menos tenemos que tener, o el primer criterio tiene que estar sí o sí para confirmar o pensar en un enfermedad gestativa afectivo y asociado a 3 de estos 5 elementos clínicos. Los criterios de Kashigawa nos hablan de síntomas comunes como el fenómeno Raynaud, la tumefacción de dedos y manos, los autoanticuerpos y algunos misceláneos, o sea, nos referimos a las manifestaciones clínicas de las enfermedades, como lupus, poliartritis, adenopatías, eritema facial, serositis, neutropenia, trombocitopenia, esclerosis sistémica como esclerodermia, fibrosis pulmonar, alteraciones hepáticas, y miopatías inflamatorias como la debilidad muscular, elevación de la creatinquinasa y alteraciones electromiográficas. Para este, también es necesario tener el anticuerpo URNP, sí o sí. Pero tenemos que tener los dos estos síntomas comunes, que es el fenómeno Raynaud, o que alguno de los síntomas comunes, como el fenómeno Raynaud, o la hinchazón de manos o pies, ¿no? Uno de estos, el anticuerpo URNP positivo, más los misceláneos, ¿no? Entonces tenemos que tener dos de estos acápitos, o tenemos manifestaciones lupúpicas, manifestaciones esclerodérmicas o miositis, o miopioptías, para enfermedades mixtas del tejido cognitivo. Bien. El tratamiento de esta patología no es muy complicado. Medidas médicas generales, protección solar, abordando lo que corresponde a las diferentes manifestaciones que tenga. Si tiene manifestaciones de Raynaud, pues uso de guantes, aplicación de calor, ¿no? Nifedipino, calcio antagonistas. Por otro lado, si es de manifestaciones de lupus, protección solar, ¿verdad? Aporte adecuado de vitamina 3, por ejemplo, ¿sí? Evitar el consumo de alcohol, tabaco, primordialmente. Y ya dentro del manejo ya inmunológico, dependiendo del compromiso, se utilizan los corticoides, evidentemente.
Vale, decir, si yo tengo un severo compromiso del sistema nervioso central, voy a usar el ingreso de prednisona en impulsos. Pero si no es así, puedo ya tener chance de usar prednisona en dosis intermedias o bajas, ¿verdad? En el caso de inmunosupresores tenemos una amplia gama, dentro de los cuales resaltan el metotrexate, como pasaba en lupus, en artritis reumatoide, esclerosis sistémica, la satioprina, el compromiso de cirrosis, por ejemplo, con excitivo hematológico, y la ciclofosfamida en compromisos severos, ¿verdad? En una primera fase. Algunos biológicos que se han utilizado son los rituximab y los anti-TNFs, dependiendo del compromiso. Entonces, yo tengo que darle tratamiento de acuerdo al tipo de compromiso que tenga, si es neurológico, hematológico, renal, gastrointestinal. Como verán, de acuerdo a lo que hemos avanzado, cerrar este cuadro ya es un poquito más fácil debido a la amplia gama de enfermedades que ya hemos visto hasta el momento. Entonces, con esto concluiríamos la clase correspondiente a enfermedad mixta del tejido conectivo. Muchas gracias.